En las primeras tres meditaciones, Descartes da opiniones bastante fuertes, opiniones que tranquilamente podrían ser falsas. Es por eso que, al intentar saldar algunos cabos sueltos, decide definir qué es el error. Descartes sabe que todos nos podemos equivocar, que incluso él se puede equivocar, por lo que pausa la argumentación para explicar qué es el error, ya que se percataba de posibles críticas e intenta explicar que es capaz de equivocarse. Él comienza explicando que el error no es culpa de Dios, sino que el poder que nos dio Dios, el de discernir la verdad, es decir, la libertad, no es un poder infinito, sino que tiene un límite. Pero dice que no es una privación obligatoria, sino que es una falta de un conocimiento que se puede adquirir. Esto lo explica en su cuarta meditación, de lo verdadero y lo falso. Y ya que explicó qué es el error, decide ir a explicar por qué cometo errores. Descartes distingue dos facultades de la mente: el intelecto o entendimiento, que es la facultad de conocer, y la voluntad, que es la facultad de elegir o querer conocer. Teniendo estas dos facultades, dice que la voluntad es infinita, o sea, el querer conocer es infinito, pero el intelecto no. O sea, nosotros podemos querer conocer mucho, pero no podemos conocer mucho. Y es por esto que nos podemos equivocar. Dice que la voluntad es infinita en cuanto es la única semejanza que tenemos con Dios, y se equivoca porque esta misma voluntad siempre quiere ir un poquito más lejos de los límites del entendimiento. Es decir, el entendimiento tiene un tope, mientras que la voluntad puede pasar ese tope. Entonces va por lados donde no hay entendimiento, por lo que no se puede discernir si es malo, bueno, verdadero o falso. Hago una mini pausa para recordar que en el anterior video de Más sencillo de lo que parece tienen las primeras tres meditaciones, que son claves para entender las siguientes dos meditaciones que vamos a dar. La quinta meditación es de la esencia de las cosas materiales. Dice que la realidad puede parecer dudosa, que las cosas materiales solo puedo conocer aquello que se me presenta con claridad y distinción, es decir, la extensión y las cualidades geométricas de las cosas. Recordemos las definiciones de claro y distinto. Claro es lo que está presente y manifiesto en una mente abierta, y distinto es aquello que es tan preciso y separado del resto que no contiene sino lo claro. Dice que todo aquello que reconocemos del exterior por la razón debe ser algo real. Y acá emplea un ejemplo que es el del triángulo. Su idea me viene a la cabeza con facilidad, pero podría no existir ningún triángulo más allá de mi mente. Ahora bien, la figura posee una cierta forma o esencia, inmutable y eterna, que no puedo haberla inventado yo, ni tampoco a sus propiedades particulares. Propiedades que le son propias y que lo configuran como tal, porque reconocemos enseguida un triángulo cuando lo imaginamos, pero no así sus propiedades. No todos sabemos, por ejemplo, que los tres ángulos de un triángulo valen lo mismo que dos ángulos rectos y otros atributos similares. Sus propiedades, pues, le son propias, pero son integrantes de la esencia del triángulo. Pongamos un ejemplo más sencillo, el ejemplo de una mesa. Si a la mesa le sacamos las patas, se vuelve una tabla, no una mesa. Entonces nos ponemos a pensar, bueno, si le saco la tabla, va a seguir siendo mesa. No, las patas no son mesa. Entonces hay una esencia en la mesa que la hace mesa, y no necesariamente son sus partes, sino que es la esencia de ella. Ya explicado esto, Descartes pasa de vuelta a Dios y un argumento ontológico. Descartes continúa afirmando la inevitable ligazón entre el concepto de un ser perfecto y su efectiva existencia. Sabemos que nuestra mente existe, que Dios existe y que es bueno, y que solo podemos confiar en las ideas que percibimos como claras y distintas. ¿Nos permitiría todo eso saber con certeza la efectividad real del mundo exterior, su esencia? ¿O solo nos será posible determinar que, por más aparente que sea, tal mundo no es más que una vana e ingenua ilusión? Esta última pregunta prepara el terreno para la siguiente meditación, la sexta y la última, de la distinción del cuerpo y alma. Descartes piensa que el hombre, a través de la res extensa, es decir, el cuerpo, tiene percepciones y sentimientos. La res cogitans, el alma, piensa, reflexiona, razona, imagina, pero necesita un cuerpo para interactuar o unir el alma con el mundo exterior.
La persona es la unión de la res cogitans que concibe las propiedades primarias de los objetos a través de la razón y la res extensa, que se encarga de las propiedades sensoriales y emocionales para transmitirlas a la res cogitans. Es decir, el alma conoce aquello sensorial y emocional a través de la res extensa, es decir, el cuerpo. Descartes comienza a ver probable la existencia de un cuerpo, al necesitar de él la imaginación para poder crear sus representaciones, ya sea a través de ideas que provengan de la memoria o de los sentidos. De esta forma, encuentra dentro de su análisis la existencia de una idea distinta de la naturaleza corpórea, estableciendo que la imaginación, con ayuda de la memoria, se ampara en ello para la percepción de las cosas corporales. Esto parece un matate, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Recordemos que existen las ideas ficticias, es decir, aquellas que imaginamos. Entonces, él dice que al imaginar, para poder crear una representación, necesita ideas que provengan de la memoria o de los sentidos. Así que ahí ve alguna probabilidad de que exista el cuerpo. Igualmente sigue dudando bastante, ya que no tiene una prueba concluyente de que sea necesariamente importante la existencia de un cuerpo. Entonces introduce las enseñanzas de la naturaleza. Descartes habla de cómo se siente tener una cabeza, manos, pies, y cómo asimismo experimentan ellos la existencia de otros muchos cuerpos, y cómo esos cuerpos le dan sensaciones, como por ejemplo el frío, calor, hambre, sed, tristeza, alegría, y por lo tanto no tenía por qué dudar de que en ellos había algo de verdad. Y además, tras tener la certeza de la existencia de Dios, sabía que todo lo que podía concebir de una manera clara y definida podría ser creado por él, motivo por el cual concluía que si bien su existencia radicaba únicamente en ser una cosa que piensa, o sea, inextensa, también a su vez tenía una idea precisa de tener un cuerpo, el cual era tan solo una cosa extensa, sin capacidad de pensar, y de ahí Descartes deducía ser en realidad distinto de su cuerpo, siendo este y el alma dos sustancias distintas unidas para crear al hombre, y por lo tanto poder existir sin él. Entonces termina su argumentación diciéndonos que en él existe una facultad pasiva de sentir o recibir alguna idea, pero también tiene una facultad activa de producir o de hacer estas ideas, y estas no son capaces de existir en sí mismo, porque no supone ninguna intelección anterior, sino que estas ideas aparecen intuitivamente por alguna sustancia diferente a él, y al creer que las ideas son emitidas por cosas que tienen cuerpo, entonces no ve la manera en que estas ideas podrían aparecer de otra cosa que no fuesen las cosas corpóreas. Por lo tanto, dice que las cosas corpóreas existen. También este final es muy sencillo de entender. Dice que, bueno, si recibo estas ideas, estas sensaciones, de algún lugar tienen que aparecer, de alguna cosa corpórea. ¿Por qué? Porque no puedo recibir una sensación de una cosa corpórea que no fuese parte de ella. Es por lo que dice que estos cuerpos existen. Y acá termina la sexta meditación de Descartes, pasando por dudar de la existencia de todo para encontrar una verdad, una primer verdad sólida, que sea firme para mantener la existencia de todo lo demás. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y los espero ver en los próximos videos. Suscríbanse para más y denle like si les gustó. Nos vemos. Chao, chao.